Le voy a pedir matrimonio, y ella pondrá la casa a mi nombre. Hay que hacerlo antes de que se note mi embarazo. Estoy sentada en el coche frente a la notaría, con el motor apagado y las manos temblándome ligeramente. Aprieto las llaves de mi casa como si fueran un talismán, como si el metal frío pudiera recordarme que esto es real, que todo sigue siendo mío, por ahora. El edificio gris delante de mí parece idéntico a cualquier otro, pero sé que tras esas paredes se firman decisiones que cambian destinos. Me pregunto cuántas personas han entrado ahí creyendo que controlaban la historia, sin saber que ya estaban perdidas. Respiro hondo. El aire me sabe a final, a cierre, a algo que se rompe para siempre. Es curioso cómo algunas personas planean una traición con la misma naturalidad con la que organizan una cena o unas vacaciones, como si la verdad fuera una molestia menor, como si nunca fuera a alcanzarlos. Cierro los ojos y el recuerdo vuelve. Aquella noche empezó como cualquier otra. Yo estaba en casa, descalza, con una taza de té que ya se había enfriado. Daniel había salido un momento para hacer una llamada. Dijo que era trabajo, siempre decía que era trabajo. Yo no sospeché nada. La confianza, cuando es real, no hace ruido. Mi teléfono vibró sobre la mesa, su nombre apareció en la pantalla. Pensé que se había equivocado y sonreí antes de contestar, pero no llegué a decir nada. Escuché voces. Al principio no entendí bien. El sonido era distante, como si estuviera oyendo una conversación a través de una pared fina. Quise colgar, pero algo, una intuición absurda, un presentimiento incómodo, me dejó inmóvil, con el móvil pegado a la oreja y el corazón empezando a latir demasiado rápido. Le pediré matrimonio, dijo la voz de Daniel. No era una voz nerviosa, no era una voz emocionada. Era tranquila, práctica, como si estuviera hablando de cambiar de tarifa telefónica. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Ella pondrá la casa a mi nombre, continuó. Ya lo hemos hablado por encima, no sospecha nada. Mi casa, la casa que heredé de mi abuela, la que arreglé poco a poco, la que él siempre describía como nuestro futuro hogar. Entonces escuché una risa, femenina, conocida. Hay que hacerlo antes de que se note mi embarazo, dijo Clara, con esa seguridad suya que siempre me había parecido admirable. Mi mejor amiga. El mundo no explotó. No hubo un ruido fuerte ni una escena dramática. Lo que hubo fue silencio. Un silencio espeso, aplastante, que me llenó la cabeza y el pecho al mismo tiempo. Sentí como algo se apagaba dentro de mí, como una luz que ya no vuelve a encenderse. No grité, no lloré, no colgué. Me quedé ahí escuchando fragmentos sueltos, planes, fechas, comentarios sobre lo ingenua que yo era. Cada palabra caía como una gota de ácido, pero mi cuerpo reaccionó de una forma extraña. Me quedé completamente quieta. Entendí algo en ese momento, algo que nunca había entendido antes, que algunas traiciones no duelen como un golpe, duelen como una revelación, como si de pronto vieras con absoluta claridad que la persona que creías conocer nunca existió. La llamada terminó, el silencio volvió a ser real. Miré la pantalla del móvil durante largos segundos antes de dejarlo sobre la mesa. Luego me senté en el sofá, con la espalda recta y las manos sobre las rodillas, como si estuviera esperando instrucciones. Daniel volvió a casa minutos después, me besó en la frente, me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, sonreí, incluso me reí de algo que dijo. Esa fue la primera mentira consciente que le dije en toda nuestra relación. Esa noche no dormí, tampoco hice un drama. Pensé, recordé conversaciones, gestos, frases que antes me parecían inocentes y que ahora encajaban demasiado bien. La forma en que hablaba de la casa, las preguntas casuales sobre documentos, el interés repentino por el matrimonio, y pensé en Clara, en todas las veces que me dijo que Daniel era perfecto para mí, en cómo me miraba cuando hablaba de él. Al amanecer, mientras la luz entraba lentamente por las ventanas, tomé una decisión. No fue una decisión impulsiva ni cargada de rabia, fue fría, clara, clara como el cristal. No iba a huir, no iba a enfrentarme, no iba a romper nada todavía. Si ellos estaban jugando, yo aprendería las reglas. Abro los ojos, vuelvo al presente.
La notaría sigue ahí, inmóvil, esperándome. El teléfono vibra otra vez. Un mensaje de Daniel. ¿Todo bien, amor? Ya casi es la hora. Sonrío. Sí, todo está exactamente como debe estar. Agarro las llaves con más fuerza, abro la puerta del coche y salgo, porque el final ya empezó. Y ninguno de ellos sabe quién va a perderlo todo. Durante 6 meses, Daniel fue perfecto. No es una exageración que digo ahora para justificar mi ceguera, es una descripción objetiva. Si alguien me hubiera pedido que enumerara defectos, me habría quedado en silencio, buscando alguno pequeño, algo humano, algo que lo hiciera real. No los encontraba. Era atento sin ser empalagoso, cariñoso, sin invadir, paciente incluso cuando yo estaba cansada o distraída. Recordaba detalles mínimos, como me gustaba el café, qué canciones me calmaban cuando conducía, el nombre del vecino antipático del tercer piso. Ese tipo de cosas que no se aprenden rápido si no te importa de verdad. Decía que el dinero no le interesaba, que había visto demasiadas personas arruinar relaciones por ambición. Cuando hablaba de mi trabajo me escuchaba con interés genuino, aunque no entendiera todos los detalles. Nunca me interrumpía. Nunca competía, nunca intentaba corregirme. Cuando conoció mi casa, la miró como si no fuera solo un edificio. Caminó despacio por las habitaciones, tocó las paredes, las ventanas, el suelo de madera. Tiene alma, dijo. No es una casa cualquiera. Se nota que aquí hubo amor. Yo sentí orgullo y alivio. Pensé que, por una vez, había elegido bien. Hablaba del futuro con cuidado, como si no quisiera asustarme. Nunca presionó, nunca insinuó nada directamente, solo dejaba caer frases suaves. Algún día podríamos viajar más. Aquí cabría perfectamente una familia. Me gusta imaginarme envejeciendo en un lugar así. Yo completaba el resto en mi cabeza. Con mis amigas era educado, con mi familia, respetuoso, con Clara, especialmente atento. En aquel entonces lo interpreté como una buena señal. Me alegraba que se llevaran bien. Me hacía sentir segura, como si las dos personas más importantes de mi vida se entendieran. A veces, cuando yo trabajaba hasta tarde, él cocinaba, o pedía algo sencillo y lo ponía en platos bonitos, para que parezca una cena de verdad, decía. Se quedaba conmigo en silencio, sin exigir conversación, solo compañía. Yo pensaba que eso era amor adulto. Amor sano. Ahora entiendo que la perfección constante debería haberme inquietado. Nunca discutíamos, nunca había tensión real. Si yo me molestaba por algo, él se disculpaba enseguida, incluso cuando no estaba claro que hubiera hecho algo mal. En ese momento me parecía madurez. Hoy lo llamo estrategia. Empezó a hablar de matrimonio de una forma tan natural que no activó ninguna alarma. No fue un tenemos que hablar, ni un quiero algo serio. Fue más bien un desliz constante, casi invisible. Comentarios sueltos, bromas suaves, historias de conocidos que formalizaron y estaban felices. No es que tenga prisa, decía, solo me gusta pensar que cuando uno sabe, sabe. Y yo asentía, nunca habló directamente de poner la casa a su nombre. Jamás. Eso fue lo más perverso de todo. No necesitaba decirlo. Me hacía sentir que compartirlo todo era lo lógico, lo romántico, lo inevitable, como si cualquier otra opción fuera una falta de confianza. Yo no necesito nada que no sea tuyo, me dijo una noche. Si estoy contigo, ya lo tengo todo. Si alguien me hubiera advertido, no lo habría escuchado, porque el Daniel que yo conocía no parecía capaz de mentir así. No encajaba con la imagen que yo tenía. Y cuando una mentira no encaja, la mente la descarta antes incluso de analizarla. Después de la llamada, empecé a observarlo de otra manera, sin cambiar mi actitud, sin levantar sospechas. Lo miraba hablar y contaba segundos antes de que desviara la mirada cuando mencionaba la casa. Notaba cómo se tensaba si yo hablaba de documentos o herencias, cómo se relajaba cuando Clara estaba cerca, pero él seguía siendo perfecto. O, mejor dicho, seguía interpretando a la perfección su papel, y yo comprendí algo fundamental. El hombre perfecto no se crea para amar, se crea para convencer de que confíes,
convencer de que entregues, convencer de que no preguntes. Esa noche, mientras él dormía a mi lado, respirando tranquilo, pensé en lo fácil que era amar a alguien que no existe y en lo peligroso que es despertarse cuando ya estás dentro de la historia. Yo todavía no iba a romper nada, todavía no. Pero el hombre perfecto ya había dejado de ser real para mí, y cuando una ilusión se rompe en silencio, suele ser porque algo mucho más grande está a punto de caer. A Clara la conocía desde hacía años, no éramos solo amigas, éramos lo que la gente llama familia elegida. Estuvo conmigo en rupturas, mudanzas, funerales y celebraciones pequeñas que no salen en fotos, pero marcan una vida. Sabía cómo me gustaba el vino, qué cosas me daban miedo aunque fingiera seguridad y en qué momentos prefería el silencio a los consejos. Yo confiaba en ella de una forma absoluta, ciega, tranquila. Clara era carismática, inteligente, siempre un paso por delante del resto. Tenía esa seguridad natural que hace que la gente la escuche sin darse cuenta. Cuando hablaba, parecía que todo tenía sentido. Cuando aconsejaba, una sentía que lo hacía por tu bien. Nunca fue la amiga que compite, o al menos eso creí durante años. Era la que te empujaba a atreverte, la que te decía que merecías más. Cuando conoció a Daniel, me sentí orgullosa. Recuerdo exactamente ese día. Pensé, por fin tengo algo bueno que compartir. No sentí celos, ni inseguridad, ni esa incomodidad rara que a veces aparece cuando mezclas mundos. Al contrario, me gustaba verlos conversar. Me hacía sentir validada, como si las dos personas más importantes de mi vida se confirmaran mutuamente. Te lo dije, me susurró Clara una vez. Este hombre es distinto. Daniel la escuchaba con atención, le preguntaba cosas, se reía de sus comentarios, a veces la miraba como si le pareciera fascinante. Yo interpreté eso como respeto. Nunca pensé en nada más, no porque fuera ingenua, sino porque la confianza no se cuestiona hasta que se rompe. Después de la llamada, todo cambió. Empecé a recordar momentos que en su día no me parecieron extraños, conversaciones interrumpidas cuando yo entraba en la habitación, mensajes que ella le respondía por mí, supuestamente porque yo estaba ocupada, su interés excesivo por nuestros planes, por nuestras discusiones, por los detalles íntimos de la relación. Solo quiero cuidarte, decía, y yo le creía. Clara sabía demasiado, siempre lo supo. Sabía cuando Daniel estaba molesto antes de que yo lo notara. Sabía cuando algo iba bien entre nosotros, incluso antes de que yo lo dijera en voz alta. Ahora entiendo por qué. Después de aquella noche, decidí observarla con la misma calma con la que ella me había observado a mí durante años. No la enfrenté. No le pedí explicaciones. La traición, cuando se revela sola, suele ser más cruel que cualquier acusación. La vi tocarse el vientre de forma inconsciente. Una vez, 2 veces, la vi evitar el vino con excusas nuevas. La vi tensarse cuando hablábamos del futuro, de viajes largos, de planes a largo plazo. La vi sonreír demasiado cuando Daniel mencionaba el matrimonio. Y la vi mirarme. Había algo distinto en su forma de mirarme, una mezcla extraña de culpa y superioridad, como si ya supiera el final y yo fuera solo un personaje secundario que todavía no ha leído el guión completo. Me di cuenta de algo doloroso. Clara no me había traicionado por Daniel. Me había traicionado por sí misma. Daniel era solo el medio, la oportunidad, la vía rápida hacia algo que ella quería y que no estaba dispuesta a esperar. El embarazo no fue un accidente, fue parte del plan, como todo lo demás. Yo seguía siendo la misma por fuera, reía, contestaba mensajes, planeaba cenas, pero por dentro ya no era su amiga, era una espectadora atenta y una estratega silenciosa. Hubo un momento, una tarde cualquiera, en que Clara me abrazó más de lo normal al despedirse. Sentí su mano presionando mi espalda, como si buscara algo. ¿Perdón? ¿Complicidad? ¿Dominio? No lo sé. Solo sé que en ese abrazo entendí que ella estaba convencida de haber ganado. Y fue entonces cuando tomé una decisión definitiva. No iba a perderlos con una explosión. No iba a quedarme como la víctima traicionada. No iba a suplicar explicaciones que ya tenía.
Si Clara había sido mi mejor amiga durante años, también conocía mi paciencia, mi capacidad de esperar, mi forma de cerrar historias sin hacer ruido. Ella creía conocerme, Daniel creía usarme. Los dos olvidaron algo esencial. Las personas que más confían también son las que mejor saben observar. Y yo ya estaba viendo todo, no dije nada. Ni esa noche, ni al día siguiente, ni en las semanas que siguieron. No hubo escenas, ni lágrimas teatrales, ni preguntas cargadas de rabia. La verdad había caído dentro de mí como una piedra en agua profunda, sin ruido en la superficie, pero hundiéndose rápido y para siempre. Seguí viviendo como si nada hubiera cambiado. Me levantaba a la misma hora, preparaba café para dos, preguntaba por su día. Daniel seguía siendo atento, cariñoso, casi impecable. Clara seguía escribiéndome mensajes largos, llenos de emojis y preocupación fingida. Desde fuera, mi vida parecía intacta. Desde dentro, todo estaba reorganizándose. La verdad tiene un efecto curioso cuando no se comparte. Afila los sentidos. Empecé a observar. No como alguien herido, sino como alguien que ya no participa emocionalmente en la escena. Gestos mínimos, pausas demasiado largas antes de responder, miradas que se cruzaban entre ellos y se apartaban rápido. Mentiras pequeñas, tan insignificantes que antes las habría llamado cansancio, estrés, despiste. Ahora no. Daniel empezó a tocar el tema de la casa con más frecuencia, siempre de forma indirecta, comentarios casuales, preguntas inocentes disfrazadas de interés. ¿Nunca te has planteado ponerla a nombre de los dos algún día? Debe de ser complicado tener todo a tu nombre, tanta responsabilidad. Yo asentía, a veces incluso sonreía. Aprendí a responder sin comprometerme, sin cerrarle puertas. La ambigüedad era mi mejor aliada. Con Clara fue distinto. Ella observaba mi reacción más que mis palabras. Me estudiaba, buscaba grietas. Yo se las negué todas. Le hablaba con la misma cercanía de siempre, pero ya no le contaba nada que no pudiera usar contra mí. Me limité a escuchar, y escuchando confirmé algo esencial. Tenían prisa. La prisa no es solo un estado, es un error, y ellos estaban llenos de ella. El embarazo avanzaba, Clara intentaba ocultarlo, pero el cuerpo no miente igual que la boca. Daniel se volvía más ansioso, más pendiente del calendario, más insistente con el futuro. Yo los veía correr, y eso me tranquilizaba. Una noche, mientras Daniel dormía, me levanté despacio y fui al salón. Me senté en el sofá a oscuras, con las manos cruzadas, y pensé en la mujer que habría sido antes de esa llamada, en lo que habría hecho si me hubiera dejado llevar por la emoción, en lo fácil que habría sido destruirlo todo con una confrontación impulsiva. Pero yo ya no era esa mujer, no sentía odio. El odio consume energía, sentía claridad. Y la claridad da poder. Entendí que no necesitaba venganza ruidosa, no necesitaba humillarlos ni gritar la verdad. Lo único que necesitaba era dejar que siguieran adelante creyendo que yo no sabía nada, que siguieran cometiendo errores con la confianza de quien se cree más listo que los demás. Decidí algo simple y definitivo. Si esto era un juego, lo jugaría hasta el final, con sus reglas, con su ritmo, y con una ventaja que ellos no tenían. Yo conocía el final desde el principio. Empecé a hacer pequeñas cosas, guardar documentos, revisar fechas, recordar conversaciones pasadas, todo sin levantar sospechas, sin urgencia. La calma era mi disfraz. A veces Daniel me miraba con ternura genuina. Eso era lo más difícil, saber que incluso la mentira puede tener momentos sinceros. Pero ya no me confundía. Una emoción verdadera no borra una intención falsa. Me sorprendí a mí misma sonriendo sola en el espejo algunas mañanas, no por alegría, sino por control. Por primera vez desde aquella llamada sentía que no estaba reaccionando, estaba eligiendo. Ellos creían que yo seguía viviendo en la ignorancia, creían que el plan avanzaba sin obstáculos, creían que el silencio era debilidad, no sabían que el silencio también puede ser una estrategia, porque después de la verdad, una no siempre se rompe, a veces simplemente se reorganiza. Y yo ya estaba lista para el siguiente movimiento. El plan no nació de golpe. No fue una idea brillante que apareció una noche como en las películas. Fue algo lento, casi invisible, que se fue formando a medida que yo entendía una verdad esencial. La casa seguía siendo solo mía,
y eso lo cambiaba todo. Una mañana pedí cita con un abogado. No lo hice con nervios ni dramatismo. Llamé como quien pide información general, usando un tono despreocupado. Solo quiero aclarar algunas dudas, dije. Nada urgente. Mentí. Era urgente, pero no debía parecerlo. El despacho era pequeño, sobrio, con paredes llenas de libros y un silencio que invitaba a hablar claro. Le conté mi situación sin entrar en detalles emocionales. No mencioné traiciones ni llamadas escuchadas. Hablé de hechos, una casa heredada, una relación estable, una posible futura boda, ciertas sugerencias de compartir bienes. El abogado me escuchó sin interrumpirme. Luego sonrió de una forma muy concreta, la de alguien que entiende algo antes de que tú termines de explicarlo. La casa está únicamente a su nombre, dijo. Eso le da más control del que cree. Ahí empezó todo. Aprendí cosas que nadie te enseña cuando hablas de amor. Aprendí que la prisa es el enemigo del que quiere aprovecharse, que los documentos no son solo papeles, sino armas silenciosas, que una firma no siempre significa lo que la otra parte cree. Es sorprendentemente fácil, me explicó, que alguien se quede sin nada cuando confía demasiado y lee demasiado poco. Sentí algo parecido a alivio y algo parecido a vértigo. Salí del despacho con una carpeta bajo el brazo y una calma nueva en el cuerpo. No era alegría, era certeza. Por primera vez desde la llamada, el futuro dejó de ser una amenaza difusa y se convirtió en un tablero claro. No cambié mi comportamiento. Ese era el punto clave. Seguí siendo la misma, o mejor dicho, la versión que ellos necesitaban que fuera. Daniel continuó hablando del matrimonio con ilusión creciente. Clara me escribía más que nunca, como si necesitara asegurarse de que yo seguía en mi papel. Yo los dejé avanzar, empecé a hacer preguntas inocentes. ¿Cómo crees que funciona eso de compartir bienes? ¿No es más fácil si todo está a nombre de una sola persona? Daniel se relajaba cada vez que yo mostraba apertura. Clara sonreía con una mezcla de alivio y expectativa. No sabían que cada una de esas conversaciones me confirmaba algo. No sospechaban nada. La prisa se volvió evidente. Había fechas implícitas, plazos no dichos, silencios incómodos cuando el tema se desviaba. El embarazo seguía su curso, marcando el ritmo de todo. Ellos necesitaban que yo actuara antes de pensar demasiado, antes de preguntar, antes de dudar. Exactamente lo contrario de lo que estaba haciendo. Una noche, mientras Daniel dormía, abrí la carpeta del abogado sobre la mesa del comedor. Leí cada documento con atención quirúrgica. Subrayé, anoté, entendí cada palabra. No podía permitirme errores. La venganza impulsiva es ruidosa. Yo necesitaba precisión. Pensé en Clara, en lo segura que estaba de su papel, en lo convencida que estaba de que yo era la pieza más débil de la historia. Pensé en Daniel, en su paciencia calculada, en su sonrisa ensayada frente a los demás. Y entonces sonreí yo. No porque fuera feliz, sino porque entendí algo definitivo. No iba a quitarles nada, iba a dejar que se lo quitaran solos. Mi plan no consistía en huir ni en confrontar, consistía en permitir que avanzaran, permitir que firmaran, permitir que creyeran haber ganado, porque cuando alguien se cree a salvo, deja de mirar al suelo, y es ahí donde suelen estar las trampas. Cerré la carpeta y apagué la luz. Volví a la cama con una serenidad nueva. Daniel se movió un poco, buscó mi mano dormido, la tomé. Todavía. El plan ya estaba en marcha, y ellos, sin saberlo, estaban caminando exactamente hacia donde yo quería. Daniel me pidió matrimonio un viernes por la noche. Lo supe incluso antes de que ocurriera. Hay momentos que se anuncian solos, como una tormenta en el aire. Estaba demasiado atento, demasiado tranquilo, demasiado seguro de sí mismo. La prisa seguía ahí, pero ahora estaba envuelta en entusiasmo. Me llevó a un restaurante elegante, uno de esos donde las luces son suaves y todo parece diseñado para que la gente diga que sí. Clara estaba allí. ¿Casualidad?, dijeron. Yo asentí, como si no entendiera nada más allá de la superficie. Durante la cena, Daniel habló del futuro. No del nuestro, sino de el futuro, como si ya estuviera decidido. Viajes, proyectos, estabilidad.
Yo escuchaba con una sonrisa tranquila, observando cómo Clara evitaba mirarme directamente, cómo se tocaba el anillo inexistente en su dedo, cómo su respiración se aceleraba cuando él mencionaba palabras como para siempre. El momento llegó sin sorpresa. Daniel se levantó, sacó una pequeña caja del bolsillo y se arrodilló con una naturalidad casi ensayada. El restaurante quedó en silencio. Algunas personas nos miraban con ternura, otras con envidia. Yo solo veía detalles: la forma en que le temblaban los dedos, el brillo calculado en sus ojos, la expectativa contenida en el cuerpo de Clara. «Quiero pasar el resto de mi vida contigo», dijo, «construirlo todo juntos, compartirlo todo, compartirlo todo». La frase cayó con un peso distinto para mí. La había escuchado antes, en otra voz, en otra noche, a través de un teléfono abierto. Ahora la repetía frente a mí como si fuera nueva, como si no escondiera nada. Hice una pausa, no larga, lo suficiente. Sentí la tensión crecer. Daniel contuvo la respiración. Clara apretó los labios. «Sí», dije al fin. El alivio fue inmediato. Aplausos, sonrisas, abrazos. El anillo era precioso, exactamente del tipo que yo habría elegido. Incluso eso estaba bien calculado. Daniel me besó con una mezcla de triunfo y ternura. Clara me abrazó después, demasiado fuerte, demasiado rápido. «Sabía que dirías que sí», susurró. Yo también lo sabía. Esa noche fue una celebración perfecta. Fotos, brindis, mensajes de felicitación. Nadie habría sospechado nada. Nadie habría visto que, detrás de mi sonrisa, cada paso estaba ya medido. En los días siguientes, Daniel cambió ligeramente. No mucho, solo lo suficiente para alguien que sabe observar. Se volvió más directo, más confiado. Empezó a hablar de trámites, de papeles, de lo práctico que sería ordenarlo todo antes de la boda. «Así empezamos sin preocupaciones», decía, «como un equipo de verdad». Yo asentía, preguntaba, mostraba interés. Incluso fui yo quien mencionó la casa. «Si vamos a casarnos», dije una tarde, «quizá tenga sentido ponerla a tu nombre también, o al menos organizarlo». Daniel intentó disimular la sonrisa. No lo logró del todo. «No quiero que sientas presión», respondió. «Solo si tú estás segura». Clara, que estaba sentada frente a nosotros, levantó la vista con un brillo imposible de ocultar. Sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa. El embarazo avanzaba, el tiempo apretaba. «Estoy segura», dije, y lo estaba, de una forma que ellos no podían imaginar. Acordamos ir a la notaría para informarnos. Nada definitivo, según Daniel, solo entender el proceso. La palabra cláusula apareció por primera vez en la conversación, y yo fingí no darle importancia. Por dentro, todo encajaba. Ellos creían que la propuesta era el punto más alto de su plan. Yo sabía que era solo el inicio de su caída, porque aceptar no siempre significa rendirse. A veces significa permitir que el otro avance justo un paso más allá de donde puede volver atrás. Cada mensaje de Daniel, cada llamada de Clara confirmaba lo mismo. Estaban convencidos de que habían ganado, de que yo era feliz, de que no sospechaba nada. Y mientras ellos celebraban, yo afinaba los detalles. Dije que sí al matrimonio, pero no al engaño, y ya sabía exactamente cuándo y cómo iban a perderlo todo. La notaría olía a papel viejo y a prisa ajena. Siempre me ha parecido curioso que los lugares donde se toman las decisiones más definitivas sean tan impersonales. Mesas claras, sillas incómodas, palabras técnicas que suenan tranquilizadoras si no sabes exactamente lo que significan. Daniel estaba relajado, demasiado. Vestía uno de sus mejores trajes y hablaba con el notario como si ya fuera dueño del lugar. Clara no estaba oficialmente allí, pero su presencia se sentía en cada gesto, en cada mensaje que vibraba en el móvil de Daniel, en cada mirada fugaz hacia la puerta, como si esperara noticias invisibles. «Solo queremos dejar todo claro antes de la boda», dijo Daniel con una sonrisa honesta. «Empezar bien». Yo asentí. «Nada de sorpresas», añadí.
El notario nos explicó las opciones con voz neutra: bienes compartidos, cesiones, donaciones, cláusulas especiales. Yo escuchaba con atención absoluta, como si fuera la primera vez que oía esas palabras, aunque ya las conocía de memoria. Hice preguntas precisas, medidas, lo justo para parecer interesada, no experta. Me preocupa que todo sea equilibrado, dije, que ninguno de los dos pueda salir perjudicado. Daniel me miró con ternura, o con alivio. A veces es difícil distinguirlos cuando alguien está a punto de conseguir lo que quiere. Eso habla muy bien de ti, respondió. No todo el mundo piensa así. Pensaba mejor de lo que él creía. Propuse algo que había ensayado mentalmente decenas de veces. Quizá podríamos poner la casa a tu nombre, pero con ciertas condiciones. Ya sabes, por seguridad. Daniel levantó una ceja, sorprendido pero no alarmado. Al contrario, sus hombros se relajaron. ¿Qué tipo de condiciones? Las que recomiende el notario, respondí. Algo estándar. No quiero problemas en el futuro. La palabra futuro siempre funcionaba. El notario habló entonces de una cláusula concreta. La explicó rápido, con tecnicismos, como hacen quienes dan por hecho que nadie va a interrumpir. Daniel no pidió aclaraciones. Yo sí, pero de forma superficial. Fingí no entender del todo. Dejé que me lo repitieran una vez más. Asentí con una leve inseguridad estudiada. Es una formalidad, dijo Daniel. Lo importante es que confiamos el uno en el otro. Firmaríamos más adelante. Ese día solo dejamos preparados los documentos. Daniel salió de la notaría convencido de que todo avanzaba a su favor. Su paso era ligero, su voz optimista. Me tomó de la mano con fuerza. Estoy orgulloso de ti, me dijo, de nosotros. Yo apreté su mano de vuelta. Yo también. Esa noche Clara me llamó. Fingió normalidad, pero no pudo ocultar la ansiedad. ¿Todo bien en la notaría?, preguntó. Daniel me dijo que fue genial. Sí, respondí. Todo va según lo previsto. Silencio breve. Luego un suspiro. Me alegro mucho por ti, dijo. De verdad. Colgué y me quedé mirando la pantalla apagada. Pensé en lo rápido que algunas personas confunden lo previsto con lo controlado. En los días siguientes, la prisa aumentó. Daniel insistía en cerrar fechas, en firmar cuanto antes, en no dejar cabos sueltos. Clara empezó a cometer errores pequeños, contradicciones, excusas mal construidas, silencios incómodos cuando hablábamos del futuro. El embarazo no espera, la ambición tampoco. Una tarde volví sola a la notaría. No para cambiar nada, solo para confirmar. El notario me miró con curiosidad cuando le pedí revisar un punto concreto. ¿Estás segura de que entiende esta cláusula?, preguntó. Perfectamente, respondí, y era verdad. Salí de allí con una serenidad casi peligrosa. Ya no había dudas, ya no había marcha atrás. Todo estaba firmado de la única manera posible para que ellos creyeran haber ganado y para que yo no pudiera perder. Esa noche Daniel celebró, abrió una botella cara, habló de viajes, de mudanzas, de la vida que nos esperaba. Yo lo escuché como quien oye una historia que ya conoce el final. No puedo creer lo fácil que ha sido todo, dijo, riendo. Yo sonreí despacio. A veces, respondí, las cosas solo parecen fáciles cuando no sabes lo que estás firmando. Él no entendió, no todavía. Los documentos estaban listos, las firmas hechas, la trampa cerrada, y ellos seguían corriendo, sin mirar al suelo. Los reuní una tarde cualquiera, sin dramatismo, sin avisos solemnes. Les dije que quería hablar de cosas prácticas antes de la boda. Daniel aceptó enseguida, Clara también. La prisa los hacía dóciles. Nos sentamos en el salón de mi casa, la misma que Daniel ya llamaba nuestra y que Clara miraba como si fuera un premio largamente esperado. Preparé café, serví 3 tazas. Todo parecía normal, demasiado normal. Daniel hablaba, siempre hablaba cuando estaba nervioso, comentaba fechas, listas de invitados, pequeños detalles logísticos. Clara asentía con una mano apoyada en el vientre, ya imposible de disimular del todo. Yo los miraba en silencio, dejando que se acomodaran en la seguridad que creían definitiva. Antes de seguir, dije al fin, hay algo que quiero aclarar. Daniel se giró hacia mí con una sonrisa automática. Claro, amor, ¿qué pasa?
No respondí de inmediato. Me levanté, fui hasta el mueble del salón y saqué mi teléfono. Volví a sentarme, lo dejé sobre la mesa, boca arriba. Quiero que escuchen algo. Clara frunció el ceño. Daniel abrió la boca para preguntar, pero no le di tiempo. Pulsé reproducir. La habitación se llenó de una voz que ya no necesitaba presentación. Le pediré matrimonio, decía Daniel, tranquilo, seguro. Ella pondrá la casa a mi nombre. El silencio se tensó como una cuerda a punto de romperse. Hay que hacerlo antes de que se note mi embarazo, respondió Clara con esa risa corta que ahora sonaba grotesca. No detuve la grabación, dejé que avanzara. Cada palabra cayó con precisión quirúrgica. Cada segundo era una confirmación. No los miraba, no lo necesitaba. Sentía sus cuerpos reaccionar, el aire que se les iba, la rigidez, el pánico. Cuando el audio terminó, el silencio fue absoluto. Daniel fue el primero en reaccionar. ¿Qué es esto?, balbuceó. ¿Desde cuándo? Desde siempre, respondí. Desde aquella noche en que olvidaste colgar. Clara se llevó la mano a la boca, sus ojos se llenaron de lágrimas rápidas, desordenadas. No es lo que parece, dijo. Yo puedo explicarlo. No, contesté con calma. Ya lo explicaron ustedes. Muy bien, además. Daniel se levantó de golpe, caminó unos pasos, se pasó la mano por el pelo. Mira, podemos hablarlo, dijo. Fue un error. Una conversación sacada de contexto. Lo miré entonces, de verdad, por primera vez sin amor, sin duda, sin esperanza. No fue un error, dije, fue un plan. Y lo seguiste hasta el final. Saqué la carpeta que había dejado preparada bajo la mesa, la abrí despacio, demasiado despacio para su gusto. También quiero aclarar algo más, continué, sobre la casa, sobre los documentos que firmamos. Clara me miró con una mezcla de miedo y súplica. Tú dijiste que estaba todo arreglado. Lo está, respondí. Perfectamente. Deslicé una copia del documento hacia ellos. La cláusula que no leíste, Daniel, la que consideraste una formalidad. Esa cláusula protege la propiedad en caso de engaño probado, mala fe o intención fraudulenta previa al matrimonio. Daniel palideció. Eso no puede ser legal. Lo es, dije, y está firmada. Por ti. Clara negó con la cabeza, casi en estado de shock. Entonces, ¿no tenemos nada? La miré con una serenidad que incluso a mí me sorprendió. Nunca lo tuvieron, Daniel gritó. No palabras claras, frustración pura. Golpeó la mesa con el puño. Clara empezó a llorar de verdad, sin control, sin estrategia. Yo me limité a observarlos. No sentí placer, tampoco tristeza, solo una extraña paz. No los reuní para humillarlos, dije, ni para vengarme con gritos, los reuní para cerrar esto. Me levanté. La casa está protegida, legalmente. Moralmente ya no importa. Ustedes hicieron su elección. Yo hice la mía el día que escuché esa llamada. Abrí la puerta. Pueden irse. Daniel me miró como si no me reconociera. Clara no se movió durante unos segundos, como si el cuerpo no le respondiera. Al final salieron, sin dignidad, sin victoria, sin nada. Cerré la puerta con suavidad. No temblé, no lloré. La verdad ya estaba dicha, y a veces decirla en voz baja es lo que más destruye. Las consecuencias no llegaron como un golpe inmediato. No hubo una explosión final ni una escena pública al día siguiente. Llegaron despacio, como llega el frío cuando cae la noche. Primero casi imperceptible, luego imposible de ignorar. Daniel intentó llamarme esa misma noche. Una vez. 2, 10. No contesté. No bloqueé el número tampoco. Quería que escuchara el tono, que entendiera el vacío. Los mensajes llegaron después, desordenados, contradictorios. Primero la negación, luego la rabia, después una súplica torpe que no sabía ni a qué aferrarse. Podemos arreglarlo, no entiendes todo, estás exagerando. Hablemos, por favor. No respondí a ninguno. Clara no me escribió de inmediato. Tardó 2 días completos en los que su silencio pesó más que cualquier disculpa. Cuando finalmente lo hizo, el mensaje fue largo, cuidadosamente construido, como todo lo que siempre venía de ella. Hablaba de miedo, de confusión, de amor malentendido, del embarazo, de cómo todo se le había ido de las manos. No mencionó la traición como tal. Nunca lo hacen quienes traicionan de verdad. Leí el mensaje una sola vez. No lo respondí. Lo borré. No por crueldad.
sino por coherencia. No había nada que discutir. Las explicaciones llegan siempre tarde cuando solo sirven para aliviar la conciencia del que las da. Las consecuencias sociales fueron inevitables. Las historias, cuando se rompen, no se quedan quietas, se mueven, se deforman, cambian de boca en boca. Daniel intentó sostener su versión durante un tiempo. Dijo que yo había sido fría, calculadora, que no entendía el sacrificio. Nadie le creyó del todo. Las personas que mienten bien suelen olvidar que también necesitan testigos. Clara perdió algo más profundo que una amistad. Perdió la confianza ajena. Esa mirada que antes le abría puertas empezó a cerrarlas. Nadie la confrontó directamente. No hizo falta. El silencio social es una forma muy precisa de castigo. Su historia con Daniel duró poco. Demasiado poco para todo lo que habían arriesgado. La prisa que los había unido fue la misma que los desgastó. Sin un enemigo común, quedaron solos frente a sus propias decisiones. Y ahí ya no había estrategia que funcionara. Yo, en cambio, empecé a notar algo extraño: ligereza. La casa volvió a sentirse mía. No porque nunca hubiera dejado de serlo legalmente, sino porque ya no estaba cargada de expectativas ajenas. Caminaba por las habitaciones y no escuchaba planes que no eran míos. El silencio dejó de ser tenso. Se volvió limpio. Dormía mejor. Comía mejor. Pensaba con claridad. Una mañana encontré el anillo de compromiso en el cajón. Lo había dejado allí sin pensar, como se dejan las cosas que ya no importan. Lo sostuve un momento entre los dedos. Brillaba igual que siempre. Los objetos no saben mentir, solo reflejan lo que se proyecta sobre ellos. Lo vendí esa misma semana. Con ese dinero no hice nada especial. No viajé, no celebré, lo guardé, no como símbolo de victoria, sino como recordatorio de algo mucho más importante. Nada que nace de una mentira vale la pena conservarlo. A veces, cuando alguien me pregunta qué pasó realmente, sonrío y digo que la relación terminó. Sin detalles, sin drama. La gente siempre espera una historia grande. Yo aprendí que no todas necesitan ser contadas. Daniel desapareció poco a poco de mi vida y de la de muchos otros. Clara también, no por castigo directo, sino porque las personas que usan a los demás acaban quedándose sin nadie a quien usar. No gané aplausos, no gané compasión, gané algo mejor. Recuperé el control de mi propia narrativa y entendí que las consecuencias más duras no son las que uno impone, sino las que llegan solas cuando la mentira ya no tiene dónde esconderse. Estoy en mi casa, sola, tranquila. El silencio que me rodea ya no pesa, acompaña. Es un silencio distinto al de antes, no ese lleno de expectativas ajenas, de planes que no eran míos, de palabras dichas a medias. Es un silencio limpio, ganado. Me siento en el sofá con una taza de café caliente entre las manos y miro alrededor. Las paredes no han cambiado, los muebles siguen en su sitio, pero el espacio respira de otra manera. Ya no hay conversaciones futuras que no deseo, ni promesas que no me pertenecen. Todo lo que hay aquí es real. Durante mucho tiempo pensé que el silencio era una consecuencia de la pérdida. Ahora sé que también puede ser una elección. No volví a ver a Daniel, no porque me evitara, sino porque dejó de existir en el lugar donde se toman las decisiones importantes. Mi atención. A Clara la crucé una vez, de lejos, me vio, yo también. No nos saludamos, no hizo falta. Hay historias que se cierran sin palabras. A veces, por la noche, el recuerdo de aquella llamada vuelve, ya no duele. Es solo un eco lejano, como un ruido que se oye desde otra habitación. No me pregunto qué habría pasado si hubiera actuado distinto. Las preguntas hipotéticas solo sirven cuando aún quieres cambiar el pasado. Yo no. Aprendí algo que nadie te enseña cuando te hablan de amor o de amistad. No todo lo que se rompe necesita ser reparado. Algunas cosas se rompen para que puedas ver con claridad. El silencio me devolvió a mí misma, a mis rutinas, a mis pensamientos sin filtros, a mis decisiones sin testigos. Empecé a hacer planes pequeños, solo míos. Cambié cosas en la casa, moví muebles, abrí ventanas, dejé que entrara luz donde antes había costumbre. No siento orgullo por lo que hice, tampoco culpa. Hice lo necesario, ni más ni menos. No me convertí en alguien distinta, simplemente dejé de ser ingenua.
Si alguna vez me preguntan si me vengué, responderé que no. La venganza necesita ruido, público, una herida abierta. Yo elegí el silencio porque es definitivo, porque no deja espacio para réplicas ni justificaciones. Ellos quedaron atrapados en su propia traición, en las mentiras que se contaron entre sí creyendo que eran más listos que el mundo. Yo seguí adelante. Cierro los ojos un momento y escucho el sonido de la casa, el crujir leve del suelo, el viento contra las ventanas. Todo está en calma. A veces, la mayor victoria no es ganar algo nuevo, es no perderte a ti misma. Y en este silencio, por fin, me pertenezco.